aprovechar esos elementos y esperamos su opinión al finalizar la charla. Don Wilson. Gracias, don Javier. Wilson. Sí, ya, ¿me escuchan ahí? Sí, Javier, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, listo, gracias. ¿Verdad que es que Javier es el que tiene demorado el retorno? Bien. Listo. Don Javier, muchas gracias por la introducción, por la bienvenida. A la hermana Flor, muy amable por esa oración también, que nos pone también en el rol de padres de familia y pensar en nuestros hijos como tal. Y como decía don Javier, pues hoy es pensar en nuestro rol como acudientes, como padres y madres de familia que somos, y es darle esa prioridad para que realmente podamos atender de la mejor manera a nuestros hijos. Un saludo muy especial a los compañeros profes que hoy están aquí. Pues nombrarlos a todos se me va, pero sé que está todo el equipo de ciclo 2, de los grados cuarto y quinto. Maravilloso hacer ese acompañamiento. Este equipo siempre se ha destacado por la presencia y estar al frente y a la vanguardia de este proceso, no solo del académico, sino de estos también alternos y transversales para el fortalecimiento del proceso académico. Maravilloso, profes, y gracias por esta presencia, este apoyo. Y a ustedes papás, a ustedes mamás, maravilloso verlos, poder estar aquí compartiendo en esta noche como fría, pero en casita, que podamos realmente llevarnos un aprendizaje, y si no es el aprendizaje, es la reflexión, de que realmente podamos construirnos como personas e igualmente como familia. Y también sé que hay muchos jóvenes de cuarto y quinto que están allí escuchando al pie de papá y mamá, al pie de la mamá o del papá, queriendo saber qué es lo que vamos a decir. Pero yo sé que más que queriendo decir qué es lo que vamos a decir, es ver a sus profes allá, poderlos saludar, hacerles la cenita con la mano y que también están presentes. Maravilloso. Es muy grato ver este grupo que está aquí, ciclo 5, ciclo 2 con cuartos y quintos, que podamos realmente compartir y socializar desde otro espacio. Todo es construcción personal. Darle la bienvenida entonces a este segundo encuentro de Escuela de Padres, de este proceso de la virtualidad. Hemos venido trabajando unos elementos que nos ayudan a afrontar la situación de estar en casa ante la situación del coronavirus, de la cuarentena y demás. Pero ya con todas estas nuevas disposiciones que está sacando el gobierno, la posibilidad de que podamos estar afuera, y no es que podamos estar afuera, sino que se activan ciertos sectores económicos, eso no quiere decir que todos vamos a estar afuera. Es un poco la invitación que nos hacía el coordinador Javier, de todas maneras tener las precauciones del caso. En ese orden, hoy queremos compartir unos elementos, unas estrategias, unos puntos de reflexión que nos sirvan para estar bien en nuestra individualidad, estar bien en nuestra persona, estar bien para afrontar situaciones complejas como esta que estamos viviendo y que esperamos que pase pronto, pero que podamos estar fortalecidos y realmente creciendo como personas en ese aspecto. Y que en ese sentido, como papás y mamás que somos, podamos también atender bien a nuestros hijos, a ese núcleo familiar en el que tenemos. Hoy vamos a hablar de unos hábitos muy particulares, muy propios, pensados en cada uno de nosotros. Hoy está orientado a ese rol de papá, a ese rol de mamá, pero desde la condición hombre, mujer, persona como tal, dejando un poco al lado, y si los hijos me están escuchando y con respeto lo digo, dejando un poco a los hijos, ¿cierto? Vamos a preocuparnos por nosotros, y en la medida que nos preocupemos por nosotros, vamos a poder preocuparnos por el que tenemos al lado, en este caso es nuestros hijos. Por eso es muy importante que tengamos una mirada muy personal, muy hacia nuestro propio yo, de lo que hoy vamos a conversar. Entonces, con esta bienvenida y con esta introducción vamos a iniciar y aprovechar este espacio que hoy tenemos. Voy a compartir aquí pantalla y miramos si a todos nos llega allí en el dispositivo.
Sí, ya estamos compartiendo. Buenos hábitos en tiempo de cuarentena. Listo, muy bien, gracias Sandra. Aquí yo tengo en primer plano a mis profes, bueno, entonces por ahí cualquier cosita me hace enseña. Listo, muchas gracias. Bien, como Sandra nos lo acaba de leer y está allí, buenos hábitos en tiempo de cuarentena. Este tema estaba pensado, obviamente, en respuesta a toda la situación que estamos viviendo, que aún estamos viviendo. De una u otra manera, todo el colegio, padres de familia, han pasado por este tema. Hoy estamos cerrando el ciclo con primaria, con los grupos de cuarto y quinto, estamos cerrando el ciclo de este tema. Mañana lo tendremos con décimo y 11. Pero es el mismo tema bajo este título, buenos hábitos en tiempos de cuarentena. Estos hábitos que de pronto debemos desarrollar en tiempos de cuarentena no es solo para el tiempo de cuarentena. Ojalá hagan parte de nuestra forma de ser, de nuestro proyecto de vida. Más ahora que vamos a salir, ¿cierto? Tener la posibilidad de salir. Eso no quiere decir que salgamos. Tener la posibilidad de salir, especialmente los adultos y quienes tienen que cumplir o tenemos que cumplir ciertas actividades externas con el cuidado debido. Pero lo importante es que podamos desarrollar estos buenos hábitos. ¿De qué vamos a hablar hoy? De esos hábitos muy propios. En charlas pasadas, en presencialidad y en virtualidad, hemos hablado de otros hábitos. Unos hábitos más tangibles, más reales, más palpables, como el buen descanso, la buena alimentación, el buen ejercicio, el tomar los 4 o 5 vasitos de agua, ¿cierto? El tener actividades saludables de esparcimiento y demás. Esos son muy buenos hábitos y es bueno que los tengamos en cuenta y los estemos practicando. Los hábitos que hoy vamos a hablar son más intrínsecos, son más propios, son más de la construcción de cada uno de nosotros. Entonces, con esa mirada vamos a iniciar para que podamos realmente entrar en la reflexión y de pronto sacar buen mensaje de lo que hoy queremos compartir. En este orden, entonces, vamos a entender que los buenos hábitos siempre se van a soportar sobre unos principios y unas motivaciones. Toda persona, no importando el rol, ni el género, ni la edad, pero especialmente nosotros los que ya estamos creciditos, que tenemos responsabilidades mayores, como ser padres de familia, esos hábitos que vamos a hablar hoy deben estar siempre fundamentados en unos buenos principios y en unas buenas motivaciones. Esa palabra principios en vano no está. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos crecido con esa palabra. Esa palabra ha hecho parte de nuestra vida, de nuestro proyecto de vida, de lo que hoy podemos decir. Y es más, ante muchas situaciones, la respuesta que damos es que mis principios no me lo permiten. Es que a mí me formaron con buenos principios. Es que yo me rijo por principios. Es muy importante que quienes defienden o defendemos esas ideas las tengamos claras y porque eso nos va a llevar a unos buenos hábitos. Unos buenos hábitos no solamente para este tiempo de cuarentena, de cuidarnos y protegernos, sino también cuando estemos afuera, porque con mayor razón nos tenemos que cuidar y proteger. Esos principios y motivaciones van a estar evidenciados en un proceso que me debe llevar a cumplir unas metas, unos objetivos, algo que yo me estoy proponiendo. En ese orden, papá, mamá, piensen usted solito, no en su familia, piensen usted como papá, piensen usted como mamá, ¿qué es la meta que tiene? ¿A dónde quiere llegar usted en esa condición de ser humano, en esa condición de persona? Y saber que si queremos llegar allá, esto también se lo podemos transmitir a los hijos. Si queremos llegar allá, tenemos que empezar por planear. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? O sea, es muy importante que lo tengamos allí. A veces nosotros y nuestros hijos especialmente decimos quiero esto y ya, quiero esto. Y a veces hasta decimos como sea, ¿no? A veces las cosas no son como sean, eso hay que planearlo, ¿cierto? Hay que hacer, en otros términos, un buen presupuesto, ver las posibilidades, ver las cosas a favor, ver las cosas en contra, o sea, sopesar todo para que realmente eso que queremos lograr llegue a buen término, pero sin descuidar nuestros principios y nuestras motivaciones. Si planeamos,
vamos a hacer un buen proceso, como lo indica aquí la gráfica, de empezar a hacer. Porque hay personas que también planeamos, pero ahí nos quedamos. Y le podemos decir, digamos en tiempos normales, uy, este diciembre sí me voy para la playa, o este diciembre sí me voy para Coveñas. Y dice, y planea, pero ya, llegó diciembre, llegó enero, llegó Semana Santa, y Coveñas por ninguna parte. Entonces, si planeamos, en la medida de lo posible, planear bien para que lo empecemos a hacer. Y en la medida que vamos haciendo, vamos construyendo. Pero como estamos hablando de unos hábitos están para que sean constantes, para que los hagamos siempre, para que sean parte de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. No podemos ir a Coveñas todos los días, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de hábito, sí es algo que tenemos que hacer todos los días y hacer las cosas buenas. Por eso es muy importante que pensemos que eso que planeamos en el día a día sea realmente algo constante y permanente. Y como la base de todo va a ser los principios, es muy importante que reconozcamos esos principios y cómo los vamos a empezar a orientar desde la perspectiva que cada uno de nosotros tiene. En ese orden, cuando hablamos de los principios, lo decíamos ahora, es una palabra que a muchos nos ha calado en nuestro proceso de educación desde la casa, ¿cierto? Nuestros padres nos han dado y nos dieron buenos principios. Quizás muchos de nosotros tenemos que decir hoy, gracias a lo que mis padres me dieron, a esos principios, hoy soy lo que soy. Y esperamos que nuestros hijos también puedan estar diciendo eso, de esos principios. Hay unos principios que son universales, que rigen para todo ser humano, para todo, ¿cierto? Y hay otros principios que los vamos formando a través de la experiencia de vida, de la cultura, de los patrones que tengamos a nivel de nuestra familia nuclear, de nuestra familia extensa, de los abuelos, de los tíos, de todo eso que se configura como familia. Y entonces esos principios son los que nos van a dar la base para establecer los hábitos de los que hoy queremos hablar. Aquí hay un conjunto de principios. Pueden y hay muchos más. Y usted me va a decir, hay falta de este principio que yo tengo, o este principio no lo tengo, o este me gustaría. Bueno, en eso no vamos a hacer el debate. Lo que importa es que usted empiece a identificar esos principios que están de base para poder establecer nuestros hábitos. Sin duda, hoy tendremos que hablar de la libertad, el principio de la libertad. El ser humano es libre por naturaleza, se nos dice, pero esa libertad la tenemos que saber manejar. No que porque ya soy más grandecito, porque ya estoy crecido, porque ya, como dicen los jóvenes, ya tengo 18 años, como ya tengo cédula, como ya soy papá, como yo soy su mamá, entonces ya tengo ciertas libertades. Esas libertades hay que saberlas manejar. Por eso está acompañada allí de la otra palabra, responsabilidad. Nuestras libertades están condicionadas o están relacionadas con el parámetro de responsabilidad. O sea, yo tengo mi libertad, pero también tengo mi responsabilidad. Y en ese sentido, ese principio como tal, no lo puedo descuidar. Y así vamos mirando y dando la vuelta por los demás principios. El principio de dignidad y de igualdad, todos la debemos tener. Papá, mamá, esposo, esposa, hijos, empleado, jefe, hombre, mujer. O sea, todos debemos tener ese principio de igualdad. No que porque yo soy el papá, entonces para mí más grande, o yo como y lo otro no, o porque hay, ¿cierto? No. Todo ese principio de igualdad y dignidad aplica. El principio de amor y de autoridad, dos principios muy de la mano. Ese principio de amor lo tenemos, ¿cierto? Para con nuestros seres queridos principalmente. Nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, que es lo que tenemos que ver. Y para con nuestros hijos tenemos que también tener muy claro el principio de autoridad. Una autoridad que esté allí acompañando, una autoridad que discipline, una autoridad que corrija, una autoridad que realmente encauce por un buen proceso. No una autoridad que violente, ¿cierto? Ni que maltrate, sino que podamos realmente, en el marco del principio del amor, ejercer una muy buena autoridad. Y por aquí está un principio que es el propósito personal. Y en eso quiero que nos centremos, porque hoy vamos a hablar de eso, o sea, de ese propósito que usted tiene.
¿cierto? De esas metas, de esos logros que usted quiere alcanzar. Por eso ese propósito personal está acompañado de la palabra o del principio progreso. ¿Hasta dónde quiere ir? No se diga que es que yo ya tengo 40 años, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya es por los hijos. No, hagamos la mirada. Por eso decíamos ahora, hay que hacer una mirada muy interior, muy personal, muy de introyección, que podamos trabajar verdaderamente desde ahí. Y todos, no importando la edad o lo que ya hayamos alcanzado, tenemos la posibilidad de seguir progresando. No nos estanquemos, papá y mamá. Sigamos adelante, que eso también es un buen referente para nuestros hijos. De otra parte está el principio del propósito grupal. Entonces, si tenemos propósito personal, también tenemos propósito grupal. Y ese propósito grupal principalmente se refleja en la familia. Nosotros como familia, nosotros como primer grupo, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué vamos a lograr? ¿Sí? Y ese propósito grupal está mediado por el principio de la solidaridad, del trabajo en equipo, de tener unas mismas metas. Y si lo aplicamos a familia, pues lo vamos a poder aplicar a la institución, al colegio. ¿Cómo hacemos para que todos trabajemos en grupo, en un mismo propósito, ¿cierto? Sacar adelante el proceso académico, por ejemplo, nuestros hijos que están en cuarto y quinto, cómo el papá, la mamá hace un buen esfuerzo, todo este equipo de profesores hacen un buen esfuerzo, los directivos, todas las personas, cómo podemos tener un propósito grupal. Pero pensémoslo más a nuestra propia familia, a nuestro propio núcleo familiar, para que realmente ese principio de trabajo en equipo, ese principio de solidaridad, ese principio de compañerismo y de propósito grupal lo podamos tener. Y estos dos últimos, obviamente lo tenemos, el valor humano propio, eso está inherente desde que empezamos a existir en el vientre de nuestra madre, ahí ya tenemos ese valor humano y por eso se debe respetar la vida y todo lo que tengamos como condición humana. Y el principio de la buena fe y la moralidad, aquí pues respetamos nuestra creencia, nuestro credo, pero que realmente podamos cultivar en nuestros hijos y en nosotros eso, esa parte de la buena fe, de la moralidad, de la trascendencia, de poder llegar a puntos mucho más elevados y mejores, creer en ese ser superior si así lo consideramos para que nos podamos verdaderamente fortalecer. Esa buena fe no raya ni choca con nada. Realmente es que podamos actuar bien dentro de esos principios de la moralidad. Con base en estos principios como tal, es que queremos empezar a diagnosticar nuestro proyecto de vida. Ya estamos mayorcitos, pero no importa. Si hablamos de principios, es porque realmente nos podemos hacer en un proceso de transformación. Por eso traemos esta gráfica acá, ¿cierto? Todos conocemos y quizás en el colegio, cuando lo estudiamos, nos lo enseñaron y nuestros hijos ahora lo están estudiando en diferentes ejemplos. Es como esa mariposa, para llegar a este proceso final de ser una bella mariposa y volar y ser libre, empezó en todo casi encerrada, digámoslo así, ¿cierto? Como un gusanito, como una oruga allí, bien encerradita, haciendo un proceso de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos regimos por principios, por lo más profundo que tenemos, eso va a permitir que nuestra conducta fluya, que nuestro buen comportamiento realmente sea el resultado de lo que tenemos adentro y lo proyectamos hacia afuera. Por eso es que dice allí, si usted tiene buenos principios, mamá, si usted, papá, tiene buenos principios y lo dice y además lo hace, realmente usted está siendo un referente para la comunidad, especialmente para sus hijos. Por eso dice allí, cuando nos dejamos conducir por los principios, por las motivaciones positivas que tenemos, es porque nuestra conducta empieza a mostrar de adentro hacia afuera, ¿cierto? No de afuera hacia adentro. Como está lloviendo, entonces me da mal genio. Como está haciendo mucho sol, qué pereza. Eso es comportarnos de afuera hacia adentro. Como la idea es que nos comportemos y que mostremos nuestra actitud de adentro hacia afuera. Y ahí estamos mostrando nuestros principios. Por eso es que decimos que los buenos principios se practican a través de los buenos hábitos. Si usted tiene buenos principios, no tiene que decirlos, los tiene que demostrar. ¿Y cómo los demuestra? Con sus buenas prácticas, con lo que usted hace,
con su buen actuar, con su buen ejemplo. Y los primeros referentes de ese ejemplo que usted da son sus hijos. No importa la edad que ellos tengan. Están ahora en cuarto, quinto, tienen 9, 10, 11 años. Ahí están absorbiendo todo lo que usted dice y hace. Pero como está mostrando más el comportamiento, su hijo va a aprender más de lo que usted hace que lo que usted dice. Entonces empecemos como a identificar desde allí. En ese orden, entonces vamos a ver unos 5 o 6 hábitos que nos van a servir para estos tiempos críticos, estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir. Don Javier lo decía ahora, ya lo hemos reiterado, no solo en la cuarentena, quizás ahora que hay la posibilidad de salir, se vuelvan más difíciles los tiempos, más riesgosa la salud, más riesgosa la vida, ¿cierto? No se nos abra mucho el panorama en cuanto vamos a poder salir. No, podemos y tenemos esa posibilidad, pero la idea es que empecemos a cuidarnos al respecto para que podamos orientar bien desde allí todo este proceso. Entonces, esos buenos hábitos los vamos a agrupar en 2 dimensiones y vamos a entender esas 2 dimensiones que todo ser humano tiene y que de una u otra manera los vamos a ir proyectando. Esas 2 dimensiones están dadas dentro de la vida privada y dentro de la vida pública. Aquí lo estamos llamando hábitos de victoria privada y hábitos de victoria pública. Cuando hablamos de hábitos de victoria privada, hacemos un énfasis en el yo, en el mí, en el cada uno, ¿cierto? Yo papá, yo mamá, yo hombre, yo mujer, yo joven, yo profe, yo estudiante, ese yo, solamente ese yo. No están los otros, no están los otros. Eso suena egoísta, pero más que egoísta es egocéntrico, o sea, voy a pensar en mí de una manera egocéntrica, más no egoísta. Esos son 2 conceptos allí que desde la psicología también tenemos que saber trabajar, ¿cierto? Entonces, aquí estamos haciendo una invitación a una mirada egocéntrica. O sea, mire su yo, mire su propio yo, su mí, como dicen algunos, ¿cierto? Porque eso es lo que va a importar. Y esa victoria o esos hábitos de vida privada están enmarcados en 4, que los vamos a desarrollar. Empezar con una meta, con un fin. Establecer prioridades, ser proactivo y tener la actitud de renovación. Ahorita lo vamos a entender un poquito más si de pronto no son conceptos afines al discurso que ustedes puedan manejar o a los conceptos que puedan estar allí. Pero la idea es que empecemos a desarrollarlo. Saber que estos 4 hacen parte de mi yo. ¿Qué es lo que yo debo hacer por mí? Cuando estamos hablando de esto soy yo. Quiero hacer énfasis en eso. Y los otros, que son los hábitos de la victoria pública, y como bien lo dice su nombre, ya tienen una relación con los demás. O sea, ya no soy tanto yo solito, ¿cierto? Ahí ya no va a aparecer, sigue el egocentrismo, pero ya no va a estar el egoísmo. Aquí ya es importante que no tengamos una actitud egoísta. También pensar desde nosotros, pero saber que hay otro de nuestro lado, que hay una pareja, que hay unos hijos, que hay unos padres, que hay unos hermanos, que estamos todos allí, que hay unos abuelos, y que en esos hábitos públicos, en esos hábitos de victoria realmente en equipo, están estos 3. El trabajo en equipo, el pensar que todos vamos a ganar, no es que hay un ganador y un perdedor, y que podamos estar en una disposición de comprender antes que exigir que seamos comprendidos. Muchos de nosotros exigimos que el hijo me comprenda, que es que mi hija no me entiende. A veces los hijos se quejan o nos quejamos desde que mi papá no me entiende, es que mi mamá no me comprende. No, vamos a empezar a mirar esto porque es una mirada más grupal. Y en ese orden entonces vamos a desarrollar estos 7 hábitos con sus 2 dimensiones. Entonces vamos a empezar con los de la dimensión privada. Tener un fin, ¿cierto? Tener una meta, saber a dónde vamos a llegar, saber qué es lo que quiero hacer y hacerlo. Papá, mamá, hoy estamos hablando de hábitos. Si hablamos de hábitos, quiere decir que eso hay que hacerlo casi todos los días. Es mejor dicho, todos los días y todo el día estar en función de estos hábitos. Es la idea que tenemos que compartir hoy.
No es tener una meta, como decíamos ahora, del paseo en el 2021. Ahora sí voy a poder salir en diciembre, entonces en diciembre la meta es irnos para Coveñas. No, esa meta está muy bien, eso es un fin y usted lo quiere lograr. Pero como estamos hablando de hábitos, usted tiene que empezar a establecer y a enseñarle a su hijo a establecer una meta en lo posible diaria. Que cada día se coloque una meta y que la cumpla, o sea, la meta de hoy. Hoy es martes, ¿cuál fue la meta de hoy? Hoy que me levanté, hoy que inicié este día, ¿qué me propuse hoy? Y ya que se está terminando el día, lo logré, lo cumplí, fui responsable con eso. Mi meta para mañana miércoles y pensar la del jueves y la del viernes, pero pensarla día a día, no pensarla de hoy, perdón, la del viernes desde hoy, no, ¿cierto? Ahí, ya hoy estamos planeando la meta de mañana. Mañana estaremos planeando la meta del jueves. Como esto es un hábito, papá, mamá, usted tiene que crearlo. Recuerde la primera gráfica. Planee, haga, repita, siga haciendo y lo va a lograr. En ese orden, propóngase. Y aquí es donde tenemos que realmente encontrar la clave de proponernos la meta. No una meta a largo plazo, una meta allá, casi que a reloj, ¿cierto? ¿Qué vamos a cumplir hoy? En ese orden, es el proponernos esas metas diarias, ¿cierto? Ponernos ese hábito de ponernos metas diarias, tenemos que hacer un equilibrio entre los roles y nuestras dimensiones. Nosotros, todas las personas, según nuestra función social, por decirlo de alguna manera, tenemos unos roles. Rol de hombre, rol de mujer, de joven, de adulto, de madre, de padre, de hijo, de hija, de jefe, de empleado. Todos tenemos un rol. Entonces, póngase usted su meta. ¿Cuál es mi meta hoy? Yo, papá, yo, mamá. ¿Cuál es mi meta hoy como mujer? ¿Hoy qué me voy a proponer? Pero también pienso, ¿cuál es mi meta hoy como mamá? ¿Cuál es mi meta hoy como papá? Hoy, no todo el año, hoy. Que podamos trabajar en ese ejercicio, que le podamos decir al hijo, ¿cuál es tu meta hoy como hijo? ¿Cuál es tu meta hoy como estudiante? ¿Cuál es tu meta hoy como hermano? O sea, que tengamos eso ahí en la mente y lo vamos construyendo día a día, porque tiene que ser un buen hábito. No es que nos levantemos a ver hoy qué pasa, no, que usted ya sepa en esos roles, pero también en estas otras áreas, que además de usted pensar cuál es su meta en ese rol de mamá, de papá, ¿cierto? Y lo demás, también usted piense cuál es mi meta hoy con mi familia, cuál es mi meta hoy en el trabajo, en mi esparcimiento, en mi recreación, en mi descanso, cuál es mi meta hoy, ¿cierto? ¿Qué es lo que hoy me va a proponer? Pero hoy, recuerde papá, estoy haciendo énfasis hoy, también mañana, también el jueves, también el viernes, es domingo, no importa, hoy es día de pereza, mi meta hoy es hacer pereza, bueno, si esa es su meta, que lo tenga claro, pero no es por todos los días, es de pronto en ese sentido, cómo lo podemos lograr. Y también en la parte espiritual, sin duda, allí también tenemos que tener metas diarias, tener el buen hábito de usted colocarse la meta espiritual, la que sea, y desde su dimensión de fe, de su creencia, téngalo allí y transmítale eso a su hijo, a su hija, para que pueda establecer allí. Papá, mamá, este hábito es fundamental, es día a día, que usted sepa hoy, qué quiere lograr al terminar el día, ¿cierto? Así sean actividades, así sea decir, hoy tengo que arreglar bien el closet, listo, esa es su meta. Y que al llegar las 6 de la tarde usted diga, lo logré, lo cumplí. Que sea así. Hoy mi meta es no enojarme, listo, me trabaje por eso. O sea, que usted tenga esas metas en el día, que vaya proponiéndose. Eso es recuerden, un hábito se crea poco a poco, con la repetición. Entonces, hágalo. No se canse, no se agote con eso, no diga no pude, no. Hay que hacer el esfuerzo. Ese es el primer hábito, tener un fin. Segundo, y que complementa el de tener una meta, establecer prioridades. Las prioridades son importantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a la medida que uno establece prioridades, organiza su día, ¿cierto? Y empieza a tener el hábito de organización, de tener como un orden en las actividades que va a hacer. ¿Qué ganancia tenemos si establecemos prioridades diarias? Todo el énfasis va a ser en la cotidianidad.
Si establecemos prioridades diarias, usted va a empezar a experimentar una ganancia en que el tiempo lo aprovecha mejor, en que utiliza mejor el tiempo, en que no se le va el tiempo y usted no sabe qué he hecho, no ha hecho nada y en dónde está la meta que se propuso. ¿No? Si usted establece las prioridades, si usted es juicioso, usted va a poder aprovechar mejor el tiempo. Si aprovecha muy bien el tiempo, usted va a lograr sus metas, va a lograr sus objetivos, va a lograr lo que se proponga, porque va a haber orden, va a haber disciplina, va a haber autocontrol y eso es lo que va a empezar a establecer desde allí. Entonces, como las prioridades las vamos a establecer diariamente, entonces lo importante de esas prioridades vamos a llamarlas actividades, ¿cierto? Entonces, clasifique o establezca las prioridades de sus actividades hoy. Piense desde ya, mañana, ¿qué tengo que hacer? De eso que tengo que hacer, ¿qué debo hacer primero? ¿Qué es urgente y qué es importante? Y ahí está la clave para establecer las prioridades cotidianas, ¿cierto? Todos sabemos y hemos crecido con estas palabras, ¿cierto? Lo urgente y lo importante. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Lo urgente y lo importante. Usted ya establece allí. Se nos ha enseñado y nos dice como un orden lógico que dice, primero hay que hacer lo urgente. O sea, eso no da espera. Eso es lo que hay que hacer. Quizás lo importante hay que hacerlo, pero no es tan urgente como lo urgente, valga la redundancia. En la medida que usted establezca esa prioridad día a día, ojo, papá, mamá, día a día, y se lo transmita también a sus hijos, usted va a saber cualificar su tiempo, porque sabe qué es lo que hoy tiene que hacer, hoy, no que lo que es para el domingo, entonces está pensando ya por eso, no, hoy, y que usted realmente lo haga. Entonces, la primera clasificación de esas actividades y esas prioridades es lo urgente y lo importante. Luego va a clasificar lo urgente y lo no importante. Entonces usted ya va viendo esto que no es tan importante, ya va por allá en otro lugar. Luego va a tener lo no urgente, pero que sí es importante. Entonces, ese orden a usted le va a permitir establecer también prioridades como tal. Y lo último es que realmente tenga usted claro que no es urgente y que no es importante. Y un ejemplo que siempre coloco, muchos de nosotros como padres de familia y muchos de nuestros hijos como tal, se centran más en lo no urgente y lo no importante. Por ejemplo, las redes sociales. Sabemos de muchos papás y de muchas mamás y de muchos hijos que le dedican buen tiempo del día a las redes sociales. Algo que de pronto dentro de las prioridades no es urgente y tampoco es importante. Y ahí se nos fue el tiempo, habiendo otras cosas urgentes e importantes por hacer. Por eso muchas veces son las 10 de la noche y estamos haciendo cosas que eran urgentes o importantes, pero en el día estuvimos haciendo otras cosas que no. Entonces es muy importante, valga ahí el énfasis de la palabra, que podamos y sepamos establecer prioridades. Prioridades acorde con las metas. O sea, que esas metas que son diarias también las podemos establecer con las prioridades diarias. Y que usted empiece juicioso y disciplinado a establecer lo urgente y lo importante. Y que eso sea lo primero en la lista. Y lo que no es urgente y no es importante, lo tenga ya. ¿Cierto? Lo deje allá donde ya tenga otro tiempo y otra disposición. Pero lo importante es que usted pueda clasificarlo allí. Esto es un hábito. Eso no, todo lo podemos lograr. Todos lo podemos lograr en la medida que nos disciplinemos. El tercer hábito es ser proactivo. Perdón. El tercer hábito es ser proactivo. Hay una palabra que nos ayuda en el discurso frente a este ser proactivo y para entenderlo un poco es que las personas o son proactivas o son reactivas. Desafortunadamente, el gran número de personas, el común de las personas y todos en nuestra cotidianidad y frente a estas situaciones que estamos viviendo del confinamiento, de estar en casa, de estudiar, trabajar desde la casa, de no poder salir, nos lleva a ser más reactivos. ¿Y qué pasa con una persona reactiva? Todo lo ve como un problema,
con todo choca, se hace conflictivo, se altera fácil, o sea, por eso se llama reactivo, reacciona, ¿sí? Reacciona, y qué pereza este gobierno, y qué pereza este aislamiento, y qué pereza esto, y qué pereza no tener que ir al colegio, que todo lo vemos como un problema. Esa es la actitud del reactivo. En lugar de ver cosas buenas, ve todo es un problema, ¿cierto? Todo lo ve como que no va a haber posibilidad, y además de eso, tiene la tendencia a culpar a los demás, que si no puedo salir es que porque está lloviendo y que es culpa de la lluvia, que porque está haciendo mucho sol, entonces culpa del sol, que porque el vecino, que porque el coronavirus, que porque el, ¿cierto? El colegio, lo que sea, siempre el reactivo tiende a mirar hacia los demás, a culpar, a responsabilizar y a tener el conflicto y el problema como tal. El ser proactivos, digámoslo así, es todo lo contrario. Es aquella persona que en lugar de ver problemas en medio de la adversidad, ve soluciones, ve alternativas, busca por dónde puede ser mejor. ¿Sí? Por ejemplo, estamos en esta situación de encierro, de cuarentena, muchos quizás no han podido trabajar, muchos tienen sus ventas ambulantes, su negocito ahí frente a la casa, de que todo el mundo pasa y le puede comprar, pero ahora no se ha podido. Entonces, ¿cómo estamos frente a eso? ¿De una manera reactiva o de una manera proactiva? Vamos a verle soluciones, vamos a verle oportunidades a esta situación. Estamos estudiando desde casa, entonces, ¿qué oportunidad le vemos? ¿Qué alternativa le vemos a esto? No lo veamos solo como un problema, sino que es la actitud positiva que tenemos que ver. Verle el lado bueno a todas las cosas. Por eso yo, esta gráfica, y se han centrado en las gráficas que traemos, pues las gráficas también hablan por sí solas. Y el pescadito está cambiando de pecera. Y usted, papá, me podrá decir, usted, mamá Wilson, pero qué gracia, está cambiando de pecera para lo mismo. Sí, pero ese pescadito lo piensa de otra manera. Una pecera más grande, más amplia, más agua, ¿cierto? Y voy a subir y voy a cambiar y voy a encontrar nuevas posibilidades. Lo mismo pasa con nosotros. En medio de la dificultad, veamos el lado positivo. Entonces me dice, Wilson, pero es que ¿por dónde? Es que no, busque. Usted, es su actitud, es su disposición. ¿Por qué? Porque en la medida que seamos proactivos, eso nos va a permitir ser responsables de nuestra propia vida, de mi propio yo, de mis propias decisiones. No hay responsabilidad ni culpa en los demás ni en las circunstancias. Todo esto es cómo lo manejemos, cómo nos sintamos frente a estas situaciones. Nuestros hijos necesitan mucho de ese ejemplo de parte de nosotros, que seamos proactivos. Y el ser proactivo es un hábito, es algo que tenemos que tener día a día. Nos levantamos con actitud positiva, consérvela durante el día. Esa tenga una meta también, tener la actitud positiva durante el día. Que pasó esto, que me indispuso esto, que no salió este negocio, que no... Listo, la actitud positiva, porque usted es el responsable de su vida y de sus propias decisiones. Ese es el tercer hábito, ser proactivo. Hay momentos en que somos reactivos, sin duda, pero que no sea la prioridad. Que el hábito sea ser proactivo, positivo a pesar de las circunstancias, positivo a pesar de la adversidad. Y que de pronto encontramos, si somos positivos, encontramos solución. Eso nos abre un poco el panorama también. Y el último hábito de esta parte privada es la renovación. ¿Qué tiene que ver, con qué tiene que ver la renovación? Con que realmente cada día nos preocupemos por ser mejores. También encontré una gráfica muy pertinente y siempre lo digo, ¿cierto? Si nos fijamos, es un dibujo, ¿cierto? Al principio era un dibujo, pero poco a poco ese dibujo, o más bien la persona, se fue convirtiendo en un ser humano como tal. O sea, fue algo hecho por ella misma, ¿cierto? Esta es la renovación, el que cada día seamos mejores, que cada día tengamos otra disposición, que alimentemos nuestra mente, nuestro cuerpo con mensajes positivos, que realmente mejoremos en todos los aspectos, en aprender algo nuevo,
en tener otra disposición más agradable para conmigo mismo, para con los demás, que realmente esté actualizado, que es que no tengo problemas, sí, pero lo sé afrontar, lo sé solucionar. ¿Qué implica la renovación? El que, lo que decíamos ahora, preocúpese por lo mejor que usted tiene, y es usted. Preocúpese por lo mejor que usted es, y es su propio yo. No hay otra cosa. Usted quiere que sus hijos estén bien, preocúpese por usted. Eso es ser egocéntrico en el buen sentido de la palabra, pero no egoísta. ¿Cierto? Tener esa renovación empieza desde ahí, no es desde la vanidad, no es desde el mostrarnos y ser más que los demás, no. Esa renovación es su ser interior y que cada día usted se preocupe por ser mejor. En esos roles que decíamos ahora, mejor mujer, mejor hombre, mejor madre, mejor padre, mejor esposo, mejor todo eso, mejor en el ambiente familiar. O sea, todo eso que usted tiene lo puede hacer. Y seguro, papá, mamá, que para eso no necesita dinero, es actitud, es disposición, es querer, es mirar las cosas desde la otra perspectiva. Por eso es muy importante que empecemos a renovar todas nuestras dimensiones. Mírese todo lo que usted es, en todas sus áreas, lo que decíamos ahora, en esos roles y en esas áreas como tal, que podamos realmente actualizarnos y estar allí renovados, tener un conocimiento propio de cada uno de nosotros, saber qué es lo que tenemos que cuidar. Esos cuatro hábitos, papá, mamá, téngalos en cuenta. Tener una meta, establecer prioridades, ser proactivo y la actitud de renovación. Téngalas allí. Y ahorita vamos a ver, ya para terminar, las tres que tienen que ver con lo público, con los demás, con mis hijos, con mi pareja, con mi gente, con mi comunidad, bueno, con todo ese aspecto. Y este tiene que ver con el trabajo en equipo. Ojalá y en este tiempo que han estado en casa y si seguimos estando en casa, establezcamos un buen trabajo en equipo. Papá, mamá, hijos, allí. Y si están los abuelos, los abuelos, y si están los tíos, todos los que estamos allí, vamos a establecer un buen trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque debemos entender que el todo es más que la suma de las partes. Aquí el profe Hernán y los profes de matemáticas tienen bien clara esa teoría, ¿cierto? Es más importante el que podamos tener esa idea de equipo y de conjunto, más no que estamos todos en casa, por decirlo de alguna manera. En casa pueden haber 7 personas, papá, mamá, los abuelos y los hijos, es decir, están todos. Y pueden decir, no, es que aquí estamos todos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, de lunes a domingo estamos todos, pero sí son un equipo. Ahí están todos juntos, pero sí son un equipo, sí se están sumando como tal, sí están unidos, sí están trabajando en equipo, o cada uno es por su lado. En la hora del almuerzo, entonces cada uno se va para el televisor, otro para el computador, otro para la sala, otro en el comedor, y estando todos en casa. O en el momento de arreglar casa, o las actividades del hogar, o cierto, todo lo que hay que hacer en casita, entonces, ¿dónde está el equipo? ¿Dónde estamos todos? Esto es importante que lo tengamos claro. Ese trabajo en equipo es entender que la unión hace la fuerza. Entre todos podemos hacer un buen trabajo. No es que el oficio solo es para la mamá, entonces yo tengo que hacer tareas, entonces yo hago tareas, no hago oficio. O es que el oficio solo es para la mamá, entonces yo soy el papá, entonces no ayudo. Como dice, levanto los pies para que ella barra y trapee bien. No, el trabajo en equipo es que nos ayudemos y más si estamos en estas condiciones, pues más tenemos que ayudarnos. Que estamos estudiando y que estamos trabajando desde casa, sí. Por eso establecemos prioridades, por eso establecemos metas, por eso somos proactivos para ver cómo entre todos podemos trabajar. Es muy importante ese trabajo en equipo. Todos somos diferentes. Hay el hijo de 5 años, el hijo de 10, el hijo de 15, el papá de 30 o de 40 y la mamá igual y los abuelos. Todos tienen su edad, todos tienen su forma de ser, pero somos diferentes, pero no quiere decir que cada uno por su lado. En esto tenemos que tener el buen hábito del trabajo en equipo, de que realmente cumplamos con esas funciones, que realmente podamos repartirnos las responsabilidades
y entre todos poderlo lograr. Como dice la gráfica, si todos tiramos para el mismo lado, la meta se va a cumplir. El trabajo en equipo va a tener muy buenos resultados. Y si tenemos un buen trabajo en equipo, si tenemos el hábito, eso es todos los días, papás. Esto es de todos los días. Lo estoy diciendo en todos los hábitos. Los hábitos es de todos los días. Que usted lo haga y lo proponga también a sus hijos y a su familia. Y si tenemos un buen trabajo en equipo, vamos a tener un buen hábito. Y vamos a tener el hábito y vamos a tener buenos resultados de que todos vamos a ganar. Aquí no gana la mamá, aquí no gana el papá, aquí no gana el hijo que porque es el que estudia, porque está aburrido, está estresado, está desanimado. No. Aquí ganamos todos. Esto es el gana-gana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos nos beneficiamos. Si, por ejemplo, lo que se llama el trabajo en equipo. Si hay que arreglar la casa, bueno, arreglémosla entre todos. Seguramente si la arreglamos entre todos a la vez, pues nos vamos a demorar menos tiempo y todos vamos a ganar. La mamá no se va a agotar tanto, el papá va a ayudar, los hijos también, y vamos a organizar ahí. No quiere decir que la mamá tenga que hacer el oficio de la casa, no faltaba. Pero si todos cumplimos con las funciones mientras estemos en casa o en una vida cotidiana normal, tenemos que pensar que el beneficio es para todos. Todos vamos a ganar si todo lo hacemos. Puede que una persona sea la que cocinó, entonces la otra va a organizar la cocina o lavar la loza, organizar el comedor. O sea, es pensar que todos ganamos, que todos nos vamos a beneficiar, que no es que uno ganó y que el otro perdió, no es que uno manda y el otro obedece, sino que tenemos que pensar en ese gana-gana, como dice el eslogan, ¿cierto? Una relación donde todos estamos en una igualdad de beneficio y de poder procurarnos bienestar. Y el último hábito que hoy queremos compartir es el de siempre comprender. Siempre comprender. A veces tenemos una actitud no egocéntrica, sino egoísta, de que siempre queremos que nos comprendan, que nos entiendan, ¿cierto? Y es que yo quiero que mi mamá me entienda, yo quiero que mi papá me comprenda, yo quiero que mi esposa me comprenda. O sea, siempre queremos que los demás nos entiendan y nos comprendan. La idea del hábito de hoy, de este hábito es primero comprender, primero comprender. Traje esta gráfica y la tengo que explicar siempre porque no es una gráfica no con una actitud, ¿cierto? De que el hombre siempre se debe poner en los zapatos de la mujer, ¿no? La encontré y me pareció pues muy apropiada. Pero aquí este puede ser el zapato del hombre, puede ser el zapato del hijo, puede ser el zapato de la hija, puede ser el zapato del papá, cualquier zapato de cualquier persona. Aquí está. Lo que queremos resaltar es la frase, ahora comprendo, ahora sí te entiendo, ahora sí me pongo en tu lugar, ahora sí sé por qué pasa lo que pasa, ¿cierto? No importa quién, aquí puede estar la mamá, en el zapato puede estar la mamá, puede estar el papá, puede estar el hijo, puede estar el abuelo, puede estar el profe, puede estar el estudiante. O sea, es de ponernos en esa posición, de poder comprender. La palabra que por allá aparece es la empatía, ¿cierto? Que podemos tener una posición empática, estar en el lugar de otro y saber qué es lo que puede estar experimentando. Eso es muy importante en ese orden. Por eso la idea con este hábito, que también es diario, es que sea ser comprender antes que ser comprendidos. ¿Por qué? Porque en la medida que usted comprenda y todos estemos en eso, de comprender al otro, de una u otra manera, también vamos a ser comprendidos. Pero que nuestro hábito sea en primer lugar comprender al otro, estar en el lugar del otro. Y ese otro es mi esposa, es mi esposo, es mi hijo, es mi padre, es mi abuelo. Eso es lo que tenemos que entender. Y para poder estar en el lugar de otro, la mejor estrategia es escuchar. Y es la escucha empática. Es la escucha que realmente me permita estar en comunicación directa con el otro. Poder comprender, porque si yo no escucho, pues no comprendo. El ejemplo lo tenemos con los estudiantes en el colegio y lo pueden decir los profes. Si mientras el profe está explicando su clase, pero el estudiante no está escuchando, pudo comprender. O si el estudiante estaba distraído,
pudo comprender. No, por eso tenemos que tener una escucha empática y aplica para todo, especialmente para con nuestros seres queridos. Por eso es importante que miremos estos niveles de escucha y que podamos desde allí establecer nuestras prioridades, nuestros buenos hábitos como tal. Y un primer nivel de escucha es esa escucha que ignora, esa escucha que, como dice allí, no escucha nada, ¿cierto? Como dicen muchos papás y muchos abuelos, quizás eso es como hablarle a una pared, eso es como hablarle al perro, eso es como, ¿cierto? A veces escucha más el perrito, la mascota, ¿cierto? No lo llama y ahí mira, pero hay otros que realmente tenemos una actitud, de una escucha que ignora, o sea, como si no hubiese hablado a nadie o como si no se le hubiese hablado a nadie. Está la otra escucha, que es la escucha que finge, o sea, que dice como que sí escuchó, pero realmente no escuchó. Y da respuestas como que sí, está bien, bueno, mañana hablamos, ¿cierto? Y es un poco, como dice allí, por seguir la corriente. El caso es de que pronto el hijo le dijo algo al papá. Papá, hoy, ¿cierto? Mañana voy a salir con Pedrito, por decir algo. Y el papá ahí, por fingir que le escuchó, le dijo, sí, 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 listo. Y al otro día, cuando Juan va a pedirle el permiso, mamá, papá, nos vemos más tarde, voy a salir con... ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo pidió permiso? Ayer y me dijiste que sí. Ah, no, yo no sé nada. Pero sí le dijo sí, sí le contestó. Entonces hizo una escucha fingida. Y eso nos pasa a todos, no solo con los hijos, con la pareja, ¿cierto? Con el compañero de trabajo y empezamos a verlo desde ahí. Ese nivel de escucha es nocivo también y no nos ayuda a comprender al otro. Una escucha atenta es esa escucha que sí prestamos atención, pero nos quedamos ahí, lo escuchamos y ya no trascendió, no nos llevó a ponernos en el lugar del otro. Muy importante que podamos dar el siguiente paso y es la escucha empática. Escuchar para realmente comprender, escuchar para estar en el lugar del otro, escuchar para saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente, por qué lo siente, qué lo hace actuar así. Eso implica. Y pues eso de dónde lo vamos a ir sacando y desarrollando, del buen hábito. En la medida que usted tenga el buen hábito de escuchar, el buen hábito de poder estar con la atención centrada en lo que el otro le está diciendo, usted va a desarrollar esa buena empatía para con todos los demás, especialmente con sus seres queridos. Papá, mamá, ahí ya tenemos los 7 hábitos. Ojalá los tenga en cuenta. Lo invitamos a que si no los coge todos, pues coja los más pertinentes. Esto es un aporte, es una reflexión, es una construcción de familia, pero también de persona en su integridad como tal, para que cada día podamos ser mejores y darle lo mejores también a nuestros hijos. En este orden, quiero ya para terminar traer unas frases de este autor, Dan Otawa, que hablando de los hábitos precisamente nos muestra como ese panorama de cómo vamos construyendo nuestro ser, nuestra persona, a partir de ese ciclo o de ese proceso que vamos desarrollando en nuestra experiencia de vida. Y en palabras textuales dice, vigila tus pensamientos porque se convierten en palabras. Vigila tus palabras porque se convierten en acciones. Vigila tus acciones porque se convierten en hábitos. Recuerden lo que decíamos allá al principio, lo que hacemos siempre, lo que somos reiterativos, nuestro comportamiento, que si es de adentro hacia afuera es mucho mejor, se va a ir convirtiendo en un hábito. Y eso es lo que importa. Entonces vigilemos nuestras acciones porque se convierten en hábitos. Vigilemos nuestros hábitos porque se convierten en nuestra personalidad. Y vigilemos nuestra personalidad porque eso va a ser nuestro destino, nuestro proyecto de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de asumir el mundo de una manera positiva o negativa. Ojalá sea siempre desde el lado positivo, desde el deber ser como tal. Estas 4 frases son claves para que podamos desarrollar muy buenos hábitos, no solo para este tiempo crítico que estamos viviendo del coronavirus, sino en todo nuestro diario vivir, en estas condiciones o en mejores condiciones, podamos tener esa buena costumbre y esos buenos hábitos. Y ya para terminar, la frase que muchos de ustedes quienes vienen en proceso de las escuelas de padre
en el colegio de acá, pues ya la tenemos. Y sin duda, y es nuestro eslogan, ahí está eso ya tomado. Para tener buenos hijos hay que ser buenos padres. Si usted quiere, papá, ser un buen padre, preocúpese un poco por usted. Mire los buenos hábitos que debe desarrollar. Si tiene otros buenos hábitos, cultívelos, compártalos. Todo esto es una construcción de entre todos. Pero estos que estamos compartiendo acá son claves y que ojalá sean de día a día, cada día. No tener metas y hábitos para allá, para futuro. En el 2021 sí voy a cambiar. En el 2021 sí lo voy a hacer. Como decimos muchos con las dietas, en enero sí empiezo la dieta, en enero sí, ¿para qué esperar hasta allá si puede ser ya? Si va a hacer una dieta, empiece ya, no esperen días, ni meses, ni fechas, nada, es eso. Entonces, papás, para tener buenos hijos hay que ser buenos padres. Muchas gracias a ustedes por la atención, por la presencia. Grato estar aquí con cada uno de ustedes. Espero que nos llevemos una enseñanza, una reflexión. Como decía don Javier al principio, quedamos entonces aquí para algunos comentarios, algunos aportes y poder compartir. Voy a dejar aquí de ver la pantalla para que ya nos veamos todos. Muchas gracias. Entonces, papá, mamá, si hay algún comentario, si alguien quiere levantar la mano, hacer su opinión, su aporte, algún profesor también, bienvenidos, muchas gracias. Todo nos favorece. Profe César. Wilson, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias eh, por la charla. De verdad que estos 7 hábitos en esta época de confinamiento, yo creo que es algo muy importante replantear nuestros hábitos. Y yo, sabes, que quería aportarles algo pues desde mi opinión personal y decirles que hay algo muy importante que nos dice esa frase del final que nos mostró Wilson. Y yo creo que empodera estos 7 hábitos porque es lo que lo dirigía a uno. Ahí me disculpan que voy a hablar muy rápido porque de por sí yo soy como así como muy, Muy pues proactivo. muy proactivo, sí. Entonces algo que tenía que decirles yo, papás, es que hay algo que yo creo que atraviesa todos estos 7 hábitos en completo, es el diálogo y la palabra. Esa que están escuchando y que sale de mi boca como una consecuencia vibratoria de las cuerdas bucales dirigidas por el cerebro y lo que pretende decir sale del pensamiento. Recordemos que las palabras tienen luz, electricidad, explosión, las palabras tienen poder de por sí. Y hay palabras que animan, que motivan, otras que levantan, otras que destruyen. Y esa es la pregunta, ¿cuál de esas palabras usas tú en tu casa en estos momentos donde recibimos constantemente información negativa? Recordemos que eso también puede generar un efecto positivo. O nosotros manejamos un diálogo que intenta consternar. Hay algo muy importante y es que a veces nosotros nos metemos en los hábitos y pensamos que eso nos define como somos. No es así. A nosotros lo que nos define como tal es nuestras metas. Las palabras añaden destino. Con ellas hacemos reír, hacemos llorar, herimos, curamos, bendecimos o criticamos. Recordemos que los más grandes líderes de la historia han hecho su fama a través del discurso o de la palabra. Si nosotros recordamos a Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, ¿quién podría negar que todo su discurso fue a punta de palabras? Tuvimos el mejor maestro de todos, que nos dejó la palabra de Dios, Jesús, y es recordado en la historia por su palabra. Entonces, invitar a los padres a que recordemos y también a los compañeros que recordemos que las palabras son emociones, pero ante todo son acciones que abren el caudal del río de nuestros pensamientos y lo cristalino que pueden ser sus aguas, demostrando lo que sentimos y lo que nos controla en su medida. Si nosotros somos muy críticos y generamos opiniones correctas, podemos ahogarnos en esas mismas opiniones. Entonces la invitación es a configurar ese diálogo, esa palabra entre las familias, entre los mismos niños, las formas en que los motivamos a nuestra pareja, porque las palabras le dan poder a otras personas y esa es la idea de nosotros, que a través de nosotros mismos, con el buen uso de la palabra, sea posible empoderarlo, darle una sensación, avivar ese ser que tenemos cada uno de nosotros y mostrar pensamientos siempre positivos. Entonces uno de los hábitos, Wilson, que creería yo, ya para terminar, es que deberíamos nosotros mejorar ese vocabulario en cuando nos enfrentamos a las cosas.
por decir alguno de los ejemplos que ocurren constantemente cuando nos conectamos a las clases, es que cuando le llamamos la atención a un niño es no se distraiga, siempre es el no, siempre es el retírate, siempre es estar ahí, y hay veces se les va el micrófono a las mamás. Y los profesores que estamos aquí presentes hemos escuchado constantemente gritos, alegatos, rabietas, y yo creo que ese uso del vocabulario debe ser bueno. Recordemos que una buena palabra y algo bien dicho lo motiva a uno, porque si nosotros hablamos desde la parte científica, las palabras activan la epigénica y la bioquímica de nuestro cerebro y de nuestras emociones, y eso es realmente lo que nos impulsa a cambiar. ¿Listo, Wilson? Solo eso. Compañero Muy Wilson. bien. Muchas gracias, César. Muy bien. Menos mal solo era eso. No, mentira. Excelente discurso, César. Muchas gracias. Compañero Henry. Sí, Listo. gracias, Wilson. Compañeros, compañeras, señores padres de familia, estimados niños y niñas de los grados cuarto y quinto. A ver, el compañero Wilson en su conferencia nos invitó definitivamente a reflexionar acerca de revisar aquellas actitudes reactivas y a cuestionar de una manera muy constructiva a quienes nos distinguimos por ser muy reactivos. Definitivamente, cuando asumimos esas actitudes reactivas, ahí está el conflicto ahí, en el ambiente de trabajo, en el hogar, en nuestras familias. Entonces, la persona que persiste en mantener como ese comportamiento reactivo es una persona que prácticamente se autoimpone barreras ante situaciones adversas de la vida cotidiana. Nosotros los seres humanos somos seres, lo tenemos muy claro, que somos seres inacabados. Estamos en constante, en la lucha por alcanzar el perfeccionamiento humano máximo. De ahí que la invitación que nos hace el compañero Wilson es a que asumamos y nos apropiemos de ser personas proactivas, o sea, personas que seamos responsables de nuestros actos, seamos adultos o seamos niños o niñas. Nos invita a que seamos conscientes de nuestras acciones, que cuando uno es una persona proactiva, es el primero en cuestionar su propio comportamiento, ya sea en el círculo de mis amigos, donde estén mis colegas, mis amigos. Y tenemos que aceptar con humildad cuando definitivamente tomamos decisiones que son equivocadas. Esa es la invitación para que los que somos referentes, padres y maestros, en verdad seamos coherentes en ese aspecto. Que seamos personas que encontremos siempre Wilson, permíteme ahí en esta parte. No, sí, tranquila, no, creí que ya habías terminado. Sí, gracias, Wilson. Las personas proactivas tenemos que, en cualquier escenario en donde nos encontremos, tenemos que encontrar soluciones a los contratiempos, más aún en esta época donde hay tanta incertidumbre, tantos miedos sobre todos los riesgos que implica la afectación de nuestra salud. Definitivamente, cuando uno es reactivo, está en la zona de confort. Entonces, se vuelve facilista frente a soluciones a problemas que uno puede resolver sin necesidad de que otros nos lo resuelvan por nosotros. Nosotros tenemos que tener autoconfianza en los problemas más elementales que ocurren en la vida de una familia. Cada uno de sus miembros tienen que ser positivo a la hora de encontrar soluciones. Por eso, esa invitación hay que tenerla muy presente. Finalmente, pues, las actitudes reactivas definitivamente son lesivas, dañinas, profesan casi un profundo sentido de desprecio por el otro. Entonces, el llamado es a eso, a que en nuestras familias, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra familia consejista, vamos a resolver las diferencias de la manera más productiva posible, porque ante esta difícil situación que nos impone esta contingencia sanitaria, se han agudizado los conflictos en nuestras familias y estamos a toda hora tensos y prevenidos con el otro.
Creo que vamos a tener que desarmar esos espíritus y conectar muy bien la lengua con el cerebro. Disculpen, hay un poquito esa expresión, un poquito fuertecita ahí, pero cuando uno no piensa antes de expresar, siempre tendrá que verse en la necesidad de reparar lo que uno a veces expresa o dice. Muchas gracias. Listo, profe Henry. Gracias también por esa buena disertación y muy apropiada también. Muy bien. Si alguien más, alguna mamá, algún papá, algún comentario, es importante saber sus opiniones, su aprendizaje, su aporte, su acuerdo, su desacuerdo. Ah, los papás. Muy bien. Bueno, Adriana, ¿cierto? Aquí está Adriana Tiago. Sandra, por favor. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Buenas Sandra. noches, profesores, buenas noches, el señor Wilson. Nada, agradecerle de corazón por sacar el tiempo para explicarnos tantas cosas que son muy importantes. Un aporte pues como que quiero hacer personal es compartir una experiencia que tuve de tomar la decisión de cambiar muchas cosas en mi vida y una de ellas fue empezar a hacer ejercicio. Nunca lo había hecho. Y sé que para muchas mamás o papás es difícil por los compromisos que tienen. Quizás para mí sea más fácil porque tengo la oportunidad de estar en la casa pues y solo me dedico al hogar y al niño. Y sé que para muchos papás no es fácil. Pero eh, pues como de acuerdo al tema que nos estaba hablando el señor Wilson, me pareció muy interesante en qué dedicamos nuestro tiempo. Eh, Nos hacemos preguntas como cuántos libros podemos leer en el año, cuántos cursos podemos hacer en el tiempo libre o en el tiempo que le dedicamos hay veces al celular, a la televisión, ¿cierto? ¿Qué cosas nos aportan los libros? ¿Qué cosas nos aportan los cursos o las películas que vemos? En comparación de qué nos aportan las redes sociales, que en realidad esto cada día nos va llenando como más de estrés, ¿cierto? Por las noticias que vemos, por la violencia. Incluso hay muchos videos donde vemos padres maltratando a los niños, violaciones, pues las redes sociales se están prestando como para contaminarnos. Y nuestro cerebro es muy sensible y con lo que lo alimentamos estamos acumulando cosas buenas o malas, ¿cierto? Entonces, esto también nos puede generar como estrés, la rutina que tenemos y todo eso nos va desgastando y generando miedos que estos miedos los podemos expresar en ira, en pánico, con nuestros hijos. Entonces, no, agradecerles y nada, hay algo muy importante también que se llama zona de meditación integral, Sí. que lo debemos de tener muy en cuenta con nuestros niños y con nuestras parejas. Es la velocidad con la que damos las respuestas, que muchas veces damos una respuesta rápida y no tenemos en cuenta el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos o a nuestras parejas. Entonces, nada, agradecerle y agradecerle a todos los profesores por este momento y a Dios por permitirnos compartir y tener esa linda experiencia que nos ayuda a aprender cada día más. Muchas gracias. A usted, doña Adriana, excelente y qué buena esa experiencia y como usted lo dice, todo es un hábito, ¿cierto? Y todos estos buenos hábitos nos ayudan a nuestra salud mental. Si tenemos un buen estado de salud mental, así como usted está haciendo ejercicio y tiene el hábito de hacer el ejercicio, qué bueno que todos también desarrollemos estos hábitos que son muy propios, que quizás no se ven en esa actividad física como tal, pero está ahí. Cuidemos nuestra salud mental. Muchas gracias, doña Adriana. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar o si no ya con don Javier para ir cerrando la reunión? Muy bien. Don Javier, entonces creo que ya si alcanza ahí tener audio para Y ya terminar. todos pueden activarlo. Listo, gracias. A ver, Wilson, Sí, señor. Wilson, no sé si se escucha. Sí,
Bueno, muchas gracias a los papás. Esperamos que estos elementos que hemos compartido hoy les sean útiles en su vida, que se llene de vitalidad. Gracias a Wilson por compartir con nosotros toda esa sabiduría. Gracias a los profesores que nos acompañaron por sus aportes muy eficientes. Entonces, no me queda más sino volverlos a invitar al cuidado, ya que cada día más profundicemos en esa sabiduría como padres. Entonces, feliz noche para todos y que Dios nos proteja. Gracias, don Javier, muy amable, y todos cuídense y hagamos muy buenos hábitos, por favor, en familia. Hasta luego. individual. Muchas Buenas noches. gracias. César, Muy rico gracias. todo. Muchas gracias. Profe Henry. Feliz Gracias, noche. profe. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Hasta mañana y pronto. muchísimas gracias. Dios los bendiga. Feliz noche, muchas Hasta gracias, luego. profe. Hasta luego. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Los papás, se les quiere mucho. Cuiden esos niños bastante, pues. Feliz La noche. misma profe. Will, me avisa. Sí, ya te hago una ceñita ya. Hágale tranquilo que yo no estoy ahí viéndome, pero me la escucho toda yo. Sí, ya está Yo todo creo que ya puedo dar un par de charlas yo. Sí, empecemos Muchas mañana. gracias, feliz noche. Gracias, igualmente, mamá, que esté muy bien. Claro, animate. Ay, no, por Dios, Claro, bendito, ¿a qué horas? ¿Te imaginas? Y con Sandra, vea, César es todo un disertador. ¿no? Sí, César lo hace muy bien. Excelente. Y ponemos a Oscar a cantar. No, hija, que estoy bien. Excelente, sí. Ahí hay mucho material. Sí, calidad. Bueno, buena noche. Felicidades Hágale, a todos. Ya nos desconectamos. Chao, gracias por la compañía. Chao. Gracias Chao. a todos. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un gusto. Chao, Valentina. Dios los bendiga. Amén, chao.